Aviso de derechos de autor. Antes de continuar, se deja constancia de que las imágenes o vídeos que se presentarán a continuación no son de mi propiedad. Todo el material visual pertenece a sus respectivos autores y titulares de derechos, y es utilizado únicamente con fines creativos o referenciales. Se reconoce y respeta plenamente la propiedad intelectual de dichas obras. La historia presentada en este video es de mi autoría y cuenta con todos los derechos reservados. Sin más, continuamos con el contenido. その一発の弾丸は心さえ打ち抜いていくもう一度空へ打ち放て全てが燃え尽きるその愛壊れた魂でさえきっと彼方に使って欲しかってもしまだ光が残るならこんな闇の奥底でもいつかきっと救える未来があるはずだから先にたどり着くのは誰だろう Advertencia de contenido. La historia que estás a punto de escuchar contiene temas y escenas dirigidas a un público más maduro dentro del universo ficticio de My Hero Academia. Entre los temas presentes se encuentran violencia física y psicológica, sangre y asesinatos, corrupción dentro de la sociedad heroica, manipulación, traición y abuso de poder, escenas emocionales intensas, trauma y conflictos mentales, lenguaje fuerte ocasional, escenas ligeramente subidas de tono, tensión emocional y psicológica entre personajes. Esta obra no busca romantizar la violencia ni justificar las acciones de sus personajes. Muchos de los acontecimientos forman parte del desarrollo narrativo y psicológico de la historia. Todo el contenido presentado pertenece a una obra de ficción realizada únicamente con fines de entretenimiento y creatividad. Si decides continuar escuchando esta historia, queda bajo tu propia responsabilidad y criterio personal. Y recuerda, en este mundo, la línea entre héroe y villano puede desaparecer más rápido de lo que imaginas. Usutafu seguía despierta. Las enormes pantallas de publicidad iluminaban las calles incluso después de medianoche, mostrando sonrisas perfectas de héroes profesionales mientras drones policiales recorrían lentamente el cielo. La sociedad de héroes protege el futuro. Izuku Midoriya observó aquella frase desde la ventana de su dormitorio en la UA mientras sostenía su teléfono entre las manos. Otra noticia acababa de aparecer. Importante empresario encontrado muerto en el distrito comercial. Las autoridades sospechan nuevamente de Lady Nagant. Izuku bajó lentamente la pantalla. Lady Nagant. Otra vez ese nombre. Desde hacía meses, Musutafu vivía atrapada entre rumores, miedo y discusiones constantes sobre la ex heroína de la Comisión de Seguridad Pública que había escapado de Tartarus. La mujer que aparecía y desaparecía antes de que cualquier héroe pudiera alcanzarla. La mujer que nunca dejaba víctimas inocentes. Eso era lo que más le molestaba a Izuku. Porque mientras más investigaba los casos, menos parecían asesinatos aleatorios. Políticos acusados de corrupción. Empresarios denunciados por abuso. Héroes bajo investigaciones internas. Personas intocables. Y aún así, Lady Nagant seguía siendo considerada una criminal. Izuku dejó el teléfono sobre el escritorio y abrió varias carpetas llenas de notas, fechas y recortes digitales. Llevaba semanas reuniendo información por su cuenta. Patrones. Ubicaciones. Conexiones entre víctimas. Incluso horarios. Todo apuntaba a que Nagant elegía cuidadosamente a sus objetivos. Eso no la hacía inocente. Pero sí mucho más peligrosa. Midoriya, deberías dormir. Izuku levantó la mirada.
Ochako estaba apoyada en la puerta con expresión cansada. Son las 2 de la mañana, él volvió a mirar las fotografías de las escenas del crimen. Ventanas destruidas. Impactos imposibles. Disparos hechos desde ángulos absurdos. Y en algunas imágenes borrosas, una figura flotando entre edificios. Cabello bicolor. Mirada fría. Silenciosa. Como un fantasma observando la ciudad desde las alturas. ¿No te parece extraño?, preguntó Izuku sin despegar la vista de la pantalla. Ochako frunció el ceño. ¿Qué cosa? Nunca ataca personas al azar. Ella guardó silencio. Porque era verdad. Y eso era exactamente lo que comenzaba a incomodar a demasiadas personas. Izuku tomó otra fotografía. Un héroe profesional arrestado meses atrás, días después de haber sido investigado públicamente por abuso de autoridad. Lady Nagant había aparecido antes que la policía pudiera actuar. Otra imagen. Un empresario acusado de chantajear empleados. Muerto 2 semanas después de archivarse la denuncia. Izuku apretó lentamente el archivo entre sus dedos. ¿Qué fue lo que te pasó? Muy lejos de la OA, en otro extremo de Musutazu, una mujer observaba la ciudad desde el aire. No había cables. No había apoyo. Solo pasos invisibles sobre el vacío gracias a Airwalk. El viento movía lentamente su cabello bicolor mientras mantenía la vista fija en las luces de Musutazu. Debajo de ella, sirenas, anuncios, héroes patrullando, personas regresando a casa creyéndose seguras. Una ciudad brillante intentando ocultar su propia podredumbre. Lady Nagant levantó lentamente su brazo derecho. La piel comenzó a transformarse hasta convertirse en el cañón orgánico de rifle Kyok. Natural. Preciso. Letal. Después arrancó un pequeño mechón de cabello y lo moldeó entre sus dedos como si fuera arcilla. Una bala. Siguen fingiendo que todo funciona, su voz apenas se perdió entre el viento. Entonces dio un paso en el aire. Y otro. Y otro. Hasta que su silueta terminó desapareciendo lentamente entre los edificios iluminados de Musutazu. La lluvia de la noche anterior había desaparecido, pero Musutazu seguía cubierta por un ambiente pesado. Las noticias sobre el asesinato ocurrido en el distrito comercial continuaban apareciendo en todas las pantallas posibles. Otra víctima. Otro caso relacionado con Lady Nagant. Y otra vez, ninguna pista clara. Izuku caminaba lentamente por las calles después de salir de la OA, con la mochila colgando de un hombro mientras revisaba varias notas desde su teléfono. Había pasado toda la mañana pensando en algo que no lograba quitarse de la cabeza. El expediente censurado. No tenía sentido. Si el caso de Nagant estaba cerrado desde hacía años. ¿Por qué ocultar información ahora? Eso era lo que más le molestaba. No el asesinato. No la persecución. Sino la sensación de que alguien seguía escondiendo algo incluso después de tanto tiempo. Izuku suspiró y guardó el teléfono. Demasiadas preguntas. Y ninguna respuesta. Las calles estaban llenas de personas regresando del trabajo mientras héroes patrullaban desde lo alto de algunos edificios. Musutazu seguía funcionando normalmente. Como si nada estuviera mal. Como si la tensión creciente alrededor de Lady Nagant no estuviera afectando poco a poco a toda la ciudad. Izuku entró finalmente a una pequeña tienda para escapar un momento del ruido exterior. El lugar estaba casi vacío. Solo una mujer leyendo cerca de la ventana y el empleado detrás del mostrador. Nada más. Izuku pidió un café caliente y se sentó en una mesa apartada mientras volvía a abrir algunas notas desde su teléfono. Unidad disuelta. Juicio acelerado. Archivos restringidos. Mientras más leía, menos parecía una investigación normal. Vas a terminar arrugando la pantalla si sigues mirándola así. Izuku levantó la mirada inmediatamente. La mujer que estaba cerca de la ventana ahora lo observaba por encima de su taza de café. Cabello oscuro. Ropa sencilla. Gorra baja ocultando parcialmente el rostro. Nada particularmente llamativo. Pero su mirada sí lo era. Tranquila. Demasiado tranquila. Izuku se acomodó un poco incómodo. ¿Eh? Ella señaló ligeramente el teléfono. Pareces molesto. Izuku soltó una pequeña risa nerviosa. ¿Se nota tanto? Bastante. Hubo unos segundos de silencio. La lluvia comenzó nuevamente afuera, golpeando suavemente las ventanas del local.
Izuku dudó antes de hablar otra vez. ¿Alguna vez sentiste que algo no encaja, pero nadie más parece notarlo? La mujer lo observó en silencio unos momentos antes de responder. Todo el tiempo. La respuesta fue inmediata. Natural. Como si realmente creyera eso. Izuku bajó un poco la mirada hacia sus notas. Hay cosas que simplemente no tienen sentido. La mayoría de las cosas no lo tienen. Ella volvió a beber café tranquilamente. La gente solo prefiere ignorarlo mientras pueda seguir viviendo normal. Izuku levantó la mirada otra vez. Esa respuesta sonaba demasiado amarga para decirla tan casualmente. La mujer observó por la ventana unos segundos antes de hablar nuevamente. Aunque supongo que depende de qué estés buscando. ¿A qué se refiere? Ella apoyó lentamente la taza sobre la mesa. Hay personas que buscan respuestas. Y otras que solo buscan algo que confirme lo que ya querían creer. Izuku quedó callado. No sabía exactamente por qué. Pero sentía que aquella conversación era extrañamente incómoda. Como si la mujer estuviera hablando desde experiencia propia. El empleado anunció otro pedido desde el mostrador. La mujer se levantó lentamente de su asiento. Disfruta tu café, estudiante de la UA. Izuku abrió ligeramente los ojos. No recordaba haber mencionado eso. ¿Cómo supo que yo? Pero cuando levantó la mirada, ella ya estaba caminando hacia la salida. Sin prisa. Sin mirar atrás. Y antes de desaparecer entre la gente bajo la lluvia, giró apenas el rostro. Solo un poco. Lo suficiente para que Izuku alcanzara a notar algo extraño. Un pequeño mechón de cabello azul oscuro escapando bajo la gorra negra. Izuku permaneció mirando la puerta unos segundos más. La lluvia seguía cayendo afuera mientras las personas pasaban apresuradas por la calle sin prestarle atención a nada. Un mechón azul. Nada más. Probablemente solo estaba cansado. Eso tenía más sentido. Después de todo, llevaba días durmiendo mal por culpa del caso de Lady Nagant y pasando demasiado tiempo leyendo reportes, noticias y teorías. Era normal que su cabeza empezara a relacionar cualquier cosa con ella. Izuku soltó un suspiro y volvió a mirar el café sobre la mesa. Estoy pensando demasiado, se masajeó los ojos unos segundos antes de volver a revisar sus notas. Pero ahora le costaba concentrarse. La conversación seguía dándole vueltas en la cabeza. Hay personas que buscan respuestas, y otras que solo buscan algo que confirme lo que ya querían creer. No sonaba como algo dicho al azar. Sonaba demasiado específico. Demasiado personal. Izuku cerró finalmente el teléfono y se recostó un poco sobre la silla. Quizá estaba obsesionándose demasiado con todo aquello. No sería la primera vez. Desde niño tenía la costumbre de hundirse demasiado en algo cuando intentaba entenderlo. Y ahora mismo. Lady Nagant se había convertido exactamente en eso. Un misterio imposible de ignorar. El empleado de la cafetería se acercó para retirar algunas tazas vacías. ¿Todo bien? Izuku reaccionó rápidamente. Ese sí. Perdón, el hombre soltó una pequeña risa. Pareces agotado. Izuku miró un momento su reflejo en la ventana. Ojeras leves. Cabello desordenado. Y una expresión demasiado concentrada incluso estando quieto. Supongo que sí, pagó el café poco después y salió nuevamente a las calles de Musutazu. La lluvia fría golpeó inmediatamente su rostro. La ciudad seguía viva como siempre. Trenes pasando. Personas hablando. Héroes patrullando. Pantallas brillando sobre los edificios. Todo parecía normal. Pero aún así, algo se sentía extraño. Como si la ciudad estuviera esperando que algo ocurriera. Izuku guardó las manos en los bolsillos mientras caminaba rumbo a la estación. Y aunque intentó dejar atrás aquella conversación, no pudo evitar mirar una vez más entre la multitud. Solo por si acaso. Pero la mujer ya había desaparecido completamente. En otro lugar de Musutazu, lejos del ruido de las avenidas principales, una pequeña televisión iluminaba tenuemente el interior de un apartamento oscuro. Las noticias seguían hablando del asesinato ocurrido la noche anterior. Las autoridades continúan investigando una posible conexión con la ex heroína Lady Nagant. Clic. La televisión se apagó. El silencio volvió inmediatamente a la habitación. Kaina apoyó el control remoto sobre la mesa y permaneció sentada unos segundos sin moverse.
La lluvia golpeaba suavemente el balcón abierto mientras varias carpetas y documentos permanecían esparcidos frente a ella. Fotografías. Nombres. Horarios. Movimientos financieros. Denuncias archivadas. Todo perfectamente ordenado. No parecía el cuarto de una asesina. Parecía el de alguien investigando algo desde hacía demasiado tiempo. Kaina tomó una de las fotografías. Un hombre sonriendo frente a varias cámaras. Héroe profesional. Popular. Admirado públicamente. Ella observó la imagen en silencio antes de dejarla nuevamente sobre la mesa. Después abrió otro archivo. Una denuncia. Archivada. Luego otra. Y otra más. Su mirada permaneció tranquila. Pero lentamente empezó a apretar el papel entre los dedos. Claro, su voz apenas rompió el silencio. Otra vez lo ignoraron. Se levantó lentamente y caminó hasta el balcón. Desde ahí podía ver parte de Musutafu cubierta por luces y lluvia. La ciudad seguía igual. Siempre igual. Personas creyendo sentirse seguras porque los héroes seguían sonriendo en televisión. Kaina cerró los ojos unos segundos mientras el viento movía ligeramente su cabello bicolor. Entonces recordó algo. Cabello verde desordenado. Uniforme de la UA y demasiadas preguntas en la mirada. Depende de qué estés buscando. Ella abrió lentamente los ojos otra vez. Midoriya Izuku no parecía arrogante. Ni ingenuo. Solo. Demasiado curioso. Eso podía ser peligroso. Especialmente en una ciudad donde hacer demasiadas preguntas normalmente terminaba mal. Kaina observó nuevamente las luces de Musutafu antes de girar hacia la mesa. Su teléfono vibró. Un nuevo mensaje. Solo una dirección. Y un horario. Nada más. Kaina observó la pantalla unos segundos. Después borró el mensaje sin responder. Y lentamente, el brazo derecho comenzó a deformarse hasta transformarse en el cañón orgánico de rifle Kirk. Silencioso. Natural. Preciso. Ella arrancó un pequeño mechón de cabello y comenzó a moldearlo entre sus dedos mientras caminaba nuevamente hacia el balcón. La lluvia seguía cayendo sobre Musutafu. Y poco después, Kaina desapareció entre los edificios de la ciudad.